¿Cómo están? ¿Contentos? Qué bueno, me da mucho gusto. Voy a poner esta botellita por acá, perdónenme. Qué gusto verlos en este domingo. Y he visto algunos que no vi la semana pasada y la verdad ya hacía buen rato que no nos veíamos. Pero qué bueno que están aquí y es bueno volver a retomar el ritmo de la iglesia. Estamos en ese proceso. Ya hoy tenemos reuniones de niños en un espacio mucho más grande, mucho más ventilado, con todas las protecciones para que estemos todos mucho más tranquilos. Y hoy vamos a ver una plática interesante y yo diría, como dicen por ahí en mi rancho, es un saco unitalla, es decir, es una plática para todos nosotros, empezando por mí. Y quiero llevarlos al libro de Gálatas capítulo 2 para abrir una especie de preámbulo de lo que queremos hablar hoy. El capítulo 2 de Gálatas, en su primera parte, nos habla de la aceptación que tienen los apóstoles. Estamos hablando que los apóstoles de Jesús originalmente eran 12, ¿verdad? Fallece uno, lo reponen y se quedan 12. Pero estos 12 aceptan a Pablo y le reconocen su llamado, su posición. Ahora recordemos que Pablo era un judío recalcitrante, celoso, que iba y perseguía a la iglesia, hasta que en un camino a la ciudad de Damasco tiene un encuentro con el Señor. Algunas Biblias lo mencionan como la conversión, como título, no está en la Biblia, sino como título le ponen la conversión de Saulo. Y déjeme decirle algo, yo creo que no, concuerdo con algunos historiadores, no hubo una conversión de Saulo. ¿Por qué digo que no hubo una conversión? Él siguió creyendo en el mismo Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos aquí en el pasado estuvimos en otra religión? Pero la realidad es que tú y yo creíamos en el mismo Dios, ¿sí o no? No hemos cambiado de Dios. Entonces, en aquellos tiempos, el que alguien se convirtiera a algo era que se salía de creer en ese Dios para creer en otro o en otros. No sé si me explico. Entonces, Pablo lo que tiene, o Saulo de Tarso en su momento, lo que tiene es un direccionamiento correcto de entender las Escrituras. Un conocimiento de Dios que él antes no tenía. Y esto es particularmente importante porque es lo que trasciende en nuestras vidas. Voy a ir explicando por qué. En este libro de Gálatas, Pedro introduce, de hecho iban Pedro y Bernabé, introducen a Pablo con los demás apóstoles y los apóstoles reconocen en él, no se ponen en un plan celoso de decir, momento, los buenos somos nosotros. No. Ellos reconocieron su llamado. Y no fue fácil para Pablo hablarles las revelaciones que Dios le había dado, que empezaron con su propia vida. Tenía que ir a hablarle a judíos a los que él perseguía y a decirles, no es por asustarlos, pero están errados, están mal. No sé si me explico. No era fácil. No era nada fácil, pero Dios lo llena de gracia y logra introducirse, entenderse con ellos y entender que somos un equipo, somos una sola iglesia. Aquí tenemos otras iglesias en la ciudad, a lo mejor hacen las cosas de manera diferente, tienen un llamado distinto, que Dios los bendiga y que prospere lo que hacen.
Pero en el caso de Pablo hubo un evento muy importante que ayudó a Pablo, y fue la revelación que tuvo Pedro, como el reino de Dios no solamente era para los judíos, sino también para todos los gentiles. Y siempre estuvo en el corazón de Dios salvar a toda la humanidad, no a unos cuantos judíos. Y en ese mismo capítulo están totalmente de acuerdo en entender que Pedro tiene un llamado, y el llamado de Pedro era ir y compartirle a los judíos. Y que Pablo tenía un llamado para compartirle a los gentiles, o sea, a los no judíos. Y quiero que entendamos esto: el número de judíos era muy chiquito, muy poquitos, comparados con los gentiles, ¿sí o no? Los gentiles realmente abarcaban prácticamente toda la humanidad excepto los judíos. Entonces el llamado de Pablo era un llamado mucho, mucho más grande. Y en un inicio, cuando los judíos entienden que también la gracia de Dios se extiende a los gentiles, tuvieron una reacción equívoca, una reacción confundida de la realidad. Y en este capítulo 2, Dios nos permite ver un enfrentamiento cara a cara entre Pablo y Pedro. Déjenme decirles algo: la Biblia está cargada de humanidad por todos lados. Se ve el sello del hombre que todos tenemos. Pero siempre me llamó a mí la atención por muchos años, ¿por qué Dios permite que una bronca salga a la luz? No sé si me explico. ¿Por qué Dios permitió que esta confrontación, que déjenme decirles algo, varios historiadores que conocen muy estudiosos de la historia de aquellos tiempos, concuerdan en algo: no fue una discusión sencilla, fue una discusión muy álgida, fue una discusión difícil. Y por años me preguntaba yo, bueno, ¿por qué Dios permite que salga a la luz este choque de trenes? Porque si bien reconocemos que Pedro es un hombre impetuoso, de carácter, rudo, ¿no? Pues le apareció otro que le dice: yo también canto las rancheras más o menos. No sé si me explico. Le sale un Pablo que también tenía su carácter, y que tenía una característica que la Biblia nos menciona, y que era un hombre celoso, que tenía un celo por cuidar en un tiempo las costumbres judías, pero después vemos un celo por la verdad, un celo que tú y yo deberíamos de compartir. Y este choque se da por eso. ¿Cómo suceden las cosas? No tenemos tiempo de leer mucho, pero en el capítulo 2 de Gálatas se ve una escena en donde, después de que es aceptado Pedro y lo reconocen como un apóstol, como un siervo de Dios con un llamado a los gentiles, se ve como que hay una especie de aprobación por parte de los tres principales, llamémosle apóstoles en ese momento, que eran Santiago, Pedro y Juan. Se ve que lo aceptan y lo ven bien, pero en una siguiente escena está Pedro conviviendo en una comida con unos gentiles que se habían convertido a Cristo. ¿Sí me explico? Está comiendo con ellos, está degustando lo que estaban comiendo, está conviviendo muy contento con ellos, pero de repente llegan a esa comida unos hombres que habían sido enviados de Jerusalén a la región donde estaban. Llegan, pero llegan judíos convertidos a Cristo. ¿Sí me están entendiendo todos?
Tenemos gentiles convertidos y tenemos a judíos convertidos. Entonces Pedro se levanta, se aleja de los gentiles convertidos y va y se pone a convivir solo con los judíos convertidos. Y Pablo percibe que Pedro como que está tratando de decir: yo con ellos no juego, juego con ustedes. ¿Sí? Quiero que entiendan algo. Había mucha resistencia por parte de los judíos a ver a los gentiles como hermanos. No sé si me explico. Antes no los veían bien a los gentiles y resulta que ahora somos brodis. Somos hermanos en Cristo. Pero los judíos, algunos segmentos de los judíos querían que judaizaran a los gentiles. ¿Eso qué significa? Querían enseñarles todos los preceptos judíos y entre otras cosas a los hombres, se me fue la palabra, circuncidarlos. Querían circuncidarlos para decir: somos parte del pueblo de Dios. Pero en un concilio acordaron que esto no tenía ningún sentido. Pablo dice: no es correcto que los llevemos a un lugar de donde Dios nos sacó. Ya nos dimos cuenta que como pueblo de Dios la ley no nos ayudó a nadie. Y la salvación viene por fe, no por obras. No los lleven a ellos a los rudimentos religiosos de donde Dios nos sacó a nosotros. No sé si me explico. Ustedes los quieren regresar allá. Las cosas no funcionan así. Y llegan a un acuerdo que decir: está bien, nada más digámosles que se abstengan de relaciones o de pecados sexuales y que apoyen a los pobres. No sé si me explico. Fue lo único que les pidieron. ¿Por qué fue importante esta confrontación o qué trascendencia tuvo esta confrontación de Pablo con Pedro? Voy a contestar esa pregunta hacia el final de la plática. Pero era muy importante que eso ocurriera. ¿Por qué, amados? Porque Pablo, en este mismo capítulo, vamos a leer Gálatas 2:20, si son tan amables. Dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Repitan todos: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Esta frase se nos olvida a muchos. No le ponemos mucha importancia. Pero Pablo dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. ¿A qué fue Cristo a la cruz? A morir por los pecados nuestros, ¿sí o no? A hacer un sacrificio propicio por nuestros pecados, no los de Él, porque Él no conoció pecado. Entonces, la cruz tiene un significado de muerte. Y muerte es muerte. Y lo primero que menciona en 2:20 es: mi antiguo yo está crucificado. Está crucificado. Déjenme leerlo otra vez. ¿Por qué harán estas Biblias con letras tan chiquitas? Ya la hallé, no se preocupen, aquí está. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo, ¿qué? Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Cuántos nosotros tuvimos una vida pasada antes de Jesús?
No necesito preguntarles qué andaban haciendo porque nos vamos a avergonzar todos. ¿Estamos de acuerdo? Todos nos vamos a avergonzar si decimos qué andábamos haciendo. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, no fue por escribir un versículo que todos los cristianos iban a aprender a lo largo de la historia. Era para narrar lo que había ocurrido en su vida. Pero es algo que ocurre todos los días. No le dan de repente oxígeno boca a boca y se levanta otra vez. Ya murió. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cuando Pablo dice esto, está abriendo al entendimiento de todos los gentiles y judíos. Las cosas son diferentes en Cristo Jesús. No regresemos al pasado de cumplir con preceptos y cosas para ganarnos una salvación. No sé si me explico. Ese nunca fue el objetivo de Dios. Es lo que nos han metido muy en la cabeza para decir, qué bueno soy, entre más cosas hago. Entre más cosas buenas hago, qué bueno soy. Miren, hay mucha gente que ha llegado a la iglesia nueva y su primera intención muy sanamente es decirnos, ¿en qué les ayudo? Yo quiero servir. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros siempre les contestamos lo siguiente: es más importante tu vida que lo que puedas hacer por la iglesia. No que lo que puedas hacer por la iglesia no sea importante, es muy importante. Pero es más importante tu vida. Y en esta iglesia tenemos que aprender a morir a nuestro antiguo yo. ¿Quién está de acuerdo con esto? Tenemos que acostumbrarnos a morir a nuestro antiguo yo, con aquellos rollos que cada uno de nosotros conoce. Ahora, no es algo que se da en automático. Lleva su tiempo, ¿sí o no? En que conoces realmente a Jesús y te vas desprendiendo de cosas. Hay un momento en que Pablo llega a decir, ¿por qué hago lo que no quiero y lo que no quiero, eso es lo que hago? No sé si me explico. Como que trae una especie de esquizofrenia en su mente y dice, mi yo quiere hacer lo bueno y mi yo que vive sigue haciendo lo malo. No sé si me explico. ¿Por qué? La crucifixión, déjame decirte algo, es un sacrificio constante que debe de ir en aumento. Debe de ir subiendo, porque a medida que conocemos a Jesús, el deseo de crucificarlo debe de ser mucho más grande. Es como si al principio agarraras tu cuerpo y dieras unos martillacitos en el clavo, no sé si me explico. Pero a medida que pasan los años, sientes necesidad de darle más fuerte al marro con los clavos. Eso que había vivido Pablo, era lo que quería compartirles. Y quiero que entiendan algo, ya habían pasado alrededor de 14 años de la conversión de Saulo para entonces. O sea, no fue luego, porque fue cuando regresó él a Jerusalén, 14 años después. De cuando salió de perseguidor a cuando regresa, para este tiempo habían sido ya muchos años. Pero no nada más es importante entender, ya no vivo yo, sino la segunda parte. ¿Quién vive? Cristo vive en mí. Esa transición, amados, es el paso más importante en nuestras vidas. Y quiero que lo entiendan. Esa transición debe de darse. Ese anhelo y ese deseo de crucificar nuestro viejo hombre es fundamental en nuestra vida como creyentes. ¿Por qué?
Porque mientras no aprendas a hacerlo, vas a seguir siendo esclavo del pecado. Si no hay en ti esa necesidad urgente, extrema de decir, tengo que matar esto porque me está perjudicando, porque me está apartando de Dios, las cosas no van a cambiar. Y hay creyentes conformistas que dicen, no, ya le eché muchas ganas, ya estoy bien, ya fue mucho renunciar. No sé si me explico. Y le empiezan a poner límites a su anhelo y deseo de crucifixión del viejo hombre. O se dan por bien servidos. Y hay quienes se quedan con un problema que dejaron y de ese problema viven. Hace muchos años, muchos años, conocimos a un hombre que pues se le dificultaba dar su diezmo, no sé si me explico. Le fue muy difícil, pero nunca dijo nada. Y un buen día, perdón, el Señor le mostró que debía de hacerlo. Y fue y lo hizo. Y siguió haciéndolo y haciéndolo. Y por años, créanmelo, por años, seguía diciendo, Dios me enseñó a diezmar. Hasta le pusimos el diezmero feliz. Porque estaba feliz. Pero ahí se quedó. No sé si me explico. Ya tus batallas ganadas, ya se murió, ya déjalo. Ve por las que faltan. ¿A cuántos nos ha mostrado Dios últimamente? Tú traes a esto. ¿Soy el único o levanto las dos manos? Tú traes esto. Dios es el más interesado en que tú y yo aprendamos a crucificar nuestro viejo hombre. A veces son actitudes, a veces son perspectivas, como vemos las cosas. ¿Cuántos se han dado cuenta que nada más tú tienes la razón, todos los demás están equivocados? Es que debe de ser así. ¿Por qué? Porque así debe de ser. Esa es tu perspectiva, no sé si me explico. Y a veces hasta somos egoístas, porque queremos que las cosas se hagan como nosotros decimos. Es que la Biblia dice que hagas así, asá y asá. Sí, pero permítele a la otra persona que Dios se lo muestre. ¿Me oyeron? Dios nos puso a inspirar a los demás, no que los obliguemos a que vivan como nosotros vivimos. Y hay que ser amorosos y pendientes, pacientes con los demás. Claro, si te perjudica, ve y díselo, no hay problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos de ustedes aquí conocen gente difícil? Creyentes. Levanten la mano y tu señora ahí en un lado, a ver si la levantas. No. Déjame decirte algo, difíciles somos todos. O hay quien dice, no, es que mi esposa es bien especial. Pues tú eres mucho más especial, estás con ella. Pero Dios siempre quiere tratar con nuestra persona. Y a medida que lo dejamos, vas experimentando el Cristo vive en mí. El ya no importo yo es qué haría Jesús si estuviese en mi lugar. ¿Cómo actuaría Jesús si estuviera en mis zapatos? Y eso, amados, nos convierte en ministros de ¿qué creen? De la reconciliación del mundo con su Creador. Pablo estaba diciendo, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Y déjenme acabarles de leer el versículo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo. ¿Qué dice? Por mí. Fíjense bien, aclara algo importantísimo, Pablo. Vivo confiando en ¿quién?
En Cristo Jesús. Ahí está la clave, amados. Pablo confiaba en que podía crucificar su hombre muerto. No sé si me explico, pero confiaba en ¿quién? En Cristo Jesús. No iba por sus logros, iba por hacer la voluntad de ¿quién? Del que lo envió su Padre, Jesús. Pablo entiende eso. Pablo había llevado una vida antigua en lo que hacía. Todo lo que hacía era porque él decidía hacerlo. Nadie lo comisionó a ir a perseguir a la iglesia. Él fue y pidió cartas y pidió permiso. Fue iniciativa de él. ¿Me están oyendo? Era él mismo. No todos los judíos tenían la misma actitud. Eso lo hizo por, como dicen en mi pueblo, por sus pistolas. En Cristo Jesús nada es por tus pistolas, es confiando en Él. Confiando en Él. En hacer lo que Dios te ha llamado. Pablo estaba entrando en ese nuevo llamado. Apenas llevaba un viaje misionero, todavía estaba pegado ahí a Bernabé. Y estaba iniciando su vida misionera, pero en todo confiaba en Jesús. Y tú y yo tenemos que aprender a hacer lo mismo. En cualquier área de tu vida. Aunque seas experto en lo que haces, no puedes dejar de seguir confiando en Jesús. Porque Él es el que nos ayuda. Ahora, quiero que entendamos algo. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 6. Pablo, el libro de Romanos también es conocido como el Evangelio según San Pablo. No sé si me explico. Los 4 evangelios de los otros escritores de los evangelios hacen una descripción de la obra de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Pero Pablo en Romanos hace una descripción de lo que él vivió, de lo que ocurrió en él. Es otra forma de mostrar a Jesús. Y esta carta es impresionante. Un día escuché a un predicador decir algo en la plataforma. Dijo: no les haría mal a todos aprenderse ese libro de memoria. Y yo pensé, necesito un disco duro más grande del que tengo, porque no está fácil. Pero lo veía tan importante que así lo menciona. Vamos a leer Romanos 6:6. De hecho, vamos a leer del 6 al 10. Dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder. ¿En dónde? ¿En dónde? En nuestras vidas. Aquí Pablo nos está diciendo, es necesario crucificarlo para que pierda poder. ¿Por qué tiene el poder el pecado en nuestras vidas? Porque nos obliga y nos lleva a hacerlo, ¿sí o no? ¿Cuándo pierde el poder? Cuando lo crucificamos. Cuando decimos no más, está en la cruz, yo no voy a hacer eso. Yo ya no lo voy a hacer. Has perdido tu poder, y si eres tentado te arrodillas y le dices: Dios, dame poder y fuerza, no quiero hacerlo. Pablo escribió esto porque fue lo que él vivió. Él entendió el proceso porque lo supo vivir y supo escribirlo. Y sobre todo, tener el carácter para decirlo y escribirlo. Ya no somos esclavos del pecado. Versículo 7: pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados ¿de qué? Del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir.
La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que él vive, ¿vive para qué? Para la gloria de Dios. Así también nosotros debemos considerarnos muertos al poder del pecado y vivos por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Jesús nos mostró el camino, muriendo al pecado por nosotros. Si tú y yo queremos vivir en Cristo o caminando con Cristo, hay un requisito esencial, amados. Estamos dispuestos a crucificar el pecado. Si no, ese sello no está en ti. Tienes que ser muy honesto y tienes que preguntarte, ¿realmente he hecho morir todo lo que tiene que morir? ¿O hay algo ahí vivito y coleando que me aparta de Dios? Te voy a decir por qué es muy importante entenderlo. Vamos a leer el versículo 13 de este mismo capítulo 6 y vean lo que dice. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense, ¿qué dice? Completamente ¿a quién? A Dios. Se me ocurrió verificar este mismo versículo en varias versiones y en una me encontré con que dice ofrézcanse a Dios, pero es la misma palabra que se usaba cuando ofrecían ofrendas. Si hay alguna ofrenda a Dios que agrade al corazón de Dios, que llene el corazón de Dios, que enorgullezca el corazón de Dios, es obedecerle. Ese es el sacrificio que Dios quiere. Y nos lo dice en Romanos capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1 de Romanos 12. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que ¿qué? Que a Él le agrada. ¿Quieres agradar a Dios? Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, vivo. Eso nos transforma, cambia nuestra manera de vivir. Y empieza a aparecer la misma figura de Jesús en nosotros. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Por qué podía decir Cristo vive en mí? Porque la misma figura de Jesús estaba brotando de su ser a medida que él aprendía a crucificar su viejo hombre. Déjenme llevarlos al capítulo 5, versículo 19 de Gálatas. Fíjense lo que dice aquí. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual,
impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. ¿Y otros pecados qué? Parecidos. Cuando tú no tomas la decisión de ofrendar y ofrecer tu cuerpo a la crucifixión misma, vas a caer en este tipo de cosas y otras parecidas. Vas a caer. No juegues con eso. No juegues. Sé honesto contigo mismo y ve y crucifícalo. Y déjame mostrarte por qué era tan importante que la Biblia nos mostrara el choque entre Pablo y Pedro. Está en la parte final de este versículo. Versículo 21. Permítame repetirle que lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida, ¿qué dice ahí? No heredará ¿qué? El reino de Dios. Pablo se enfureció y se molestó cuando Pedro con su actitud estaba llevando a los gentiles recién convertidos a los rudimentos de la llamémosle religión anterior, porque sabía que iban a regresar a lo mismo. Y ese choque, y Dios permite que veamos ese choque por la trascendencia que tiene en nuestras vidas. Porque es como si tú y yo nos encontráramos cara a cara con nosotros. No sé si me explico. Cuando te encuentras cara a cara contigo mismo, cuando te dices, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué hiciste eso? ¿Cuántos de ustedes hablan con ustedes mismos? Todos los días lo hacemos. Y sabes una cosa, tenemos que entender o aprender a enfrentarnos cara a cara, poniendo testigo a Dios mismo. ¿Sí me están entendiendo? Para decir, ¿realmente estás dispuesto a crucificarte? ¿O quieres conservar esto? ¿Me están siguiendo todos? Hay que enfrentarnos cara a cara. Si tú quieres, vete en un espejo o como tú gustes, pero enfréntate a ti mismo. Y si es necesario, tienes que decirle a Dios, ayúdame a crucificar esta área de mi vida. Esto sigue vivo. Esto no ha muerto. Y necesito decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Tengo que aprenderlo. Tengo que hacerlo. Eso, amados, es presentarse ante Dios con la frente en alto y decirle, Señor, ya acabé con el viejo hombre que me estaba arrastrando. Sigo confiando en ti, Señor, en que este fue un paso más y necesito muchos más pasos para seguir avanzando y aplastando este viejo hombre. Y poder mostrarle a todo mundo que Jesús vive en nosotros. Vamos a orar. Si tú sientes el deseo de ponerte de pie y decirle a Dios, esta plática era para mí, este anhelo y este deseo de tener una confrontación cara a cara conmigo mismo es necesaria.
Si tú quieres orar, es cuestión de que te pongas de pie. No tienes por qué hacerlo si no quieres. Pero si sabes que es necesario, yo te exhorto a que lo hagas. Cierra tus ojos y dile: Señor, yo reconozco que necesito ser confrontado contigo mismo, Señor, porque hay una parte de mi ser que tiene que ser crucificada. Hay un deseo en mi ser, hay pensamientos en mi ser que tienen que ser crucificados, sin misericordia en contra del pecado. Y yo hoy decido crucificar lo que tú me has estado mostrando en esta plática, Señor. Yo decido crucificarlo, porque anhelo que la persona de Jesús sea reflejada en mi propio ser. Padre, yo rompo toda cadena de esclavitud en la vida de todos los que estén levantando sus manos en este momento. Levanta tus manos y dile: Dios, yo quiero ver rotas las cadenas, yo quiero ver destruido eso en mi vida, y declaro en el nombre de Jesús que no permanece vivo y se muere hoy. Se muere hoy en el nombre de Jesús. En el poderoso nombre de mi Señor Jesús se rompe, y yo soy un nuevo hombre, una nueva mujer, porque tengo una nueva vida en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga a todos.